Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias, soy Leonidas Castro. Esto es un programa más de Diálogo Nocturno aquí por Radio I-99, a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Gracias, bienvenidos. Buenas noches a todos ustedes y también a quienes están sintonizándonos en el 98.9 FM, quienes van en su vehículo, nos están escuchando en sus casas, por supuesto. Gracias a todos ellos. Realmente jornadas intensas en las últimas horas con lo que está ocurriendo a nivel del fuerte invierno que está azotando al Ecuador y que realmente son miles de las personas que se han visto damnificadas y afectadas en estos días. El trabajo del gobierno nacional que está haciendo, importante Secretaría de Gestión de Riesgo ha movido todo su contingente humano, operativo, la logística, diferentes instituciones que están coordinando las acciones justamente para atender a quienes se han visto afectados por este fuerte temporal, por este invierno, que sin lugar a dudas es uno de los más fuertes con relación por lo menos al año pasado. No sabemos si es que nos confirma el INAMI, las autoridades justamente que tienen que ver si vamos a tener un fenómeno del Niño o no. Lo cierto es que el invierno está golpeando fuertemente al Ecuador. A esta hora de la noche quiero agradecerle justamente por estar con nosotros aquí en Radio I-99 y su programa Diálogo Nocturno, al abogado Andrés Madero, justamente él es ex ministro de Trabajo y actualmente es decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la ECOTEC. Abogado Madero, gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo. Le saluda Leonidas Castro. No sé si me está escuchando, abogado Madero. Vamos a hablar justamente este día sobre el tema que tiene que ver con este acuerdo ministerial, ¿no? Que el ministro Harold Burbano ya ha dado a conocer, está en vigencia y que tiene que ver con tratar de regular el tema de las horas según las necesidades también de los trabajadores, de las empresas, y hay mucha preocupación, muchas inquietudes y queremos también un poco ya tratar de un poco despejar las dudas, ¿no? Porque hay inquietudes de los trabajadores, de los ciudadanos. Incluso veíamos en las últimas horas cómo el ministro Harold Burbano y la secretaria de Comunicación Irene Vélez explicaban un poco en un video de redes sociales todo lo que significa este acuerdo ministerial, en donde se está planteando pues justamente que haya el mutuo acuerdo, es decir, que si el trabajador no está de acuerdo no va a pasar absolutamente nada. Pero sí es importante recalcar de que cuando el trabajador también necesite por sus cuestiones personales, tiene un emprendimiento, pues puede regular su jornada laboral, ponerse de acuerdo con su patrono y pues justamente también tratar de tener esa flexibilidad de su horario para poder aplicar todas lo que necesita hacer en sus emprendimientos. Entonces ahí también hay una novedad en cuanto a lo que se tiene que hacer para que justamente pueda tener ya una resolución y que obviamente el gobierno nacional pues está tratando de impulsar para que podamos tener ya la resolución justamente lista. Abogado Madero, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Leonidas. Saludo a toda la audiencia de I-99 Diálogo Nocturno. Un gusto siempre poder compartir con ustedes. Abogado, esto que se está aplicando ya está en el registro oficial, este acuerdo ministerial. Había inquietudes de los trabajadores. Algunos dicen, los sindicalistas al menos han dicho, esto es precarizar el trabajo, mientras que otros lo ven con buenos ojos. Las empresas, según la necesidad, van a tener que también conversar con sus trabajadores, mover horarios, pero respetando los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es el análisis que le da usted a este acuerdo ministerial? Bueno, este acuerdo ministerial hay que intentar desmitificar un poco los temores que se han implantado sobre el mismo. Este acuerdo ministerial establece patrones y directrices claras para turnos especiales de trabajo, para horarios especiales de trabajo, y establece una regulación de la jornada, de la división de la jornada semanal. Esto va de la mano de lo establecido ya en el artículo 47.2 del Código del Trabajo vigente, que establece, en esa norma legal, establece que la jornada de trabajo diaria puede distribuirse, la jornada semanal de 40 horas se puede distribuir entre los 5 días de la semana
de manera superior a las 8 horas sin sobrepasar estas 40. Ya está actualmente esto en nuestra normativa vigente, forma parte del ordenamiento jurídico del país del año 2016 y el Ministerio del Trabajo lo que está haciendo a través del acuerdo ministerial es regular el mecanismo de control, de registro, de autorización y de aprobación. Entonces, no es nada nuevo ni nada que nos deba llamar a escandalizarnos o a poner en riesgo una situación en materia laboral. Hay que hacer énfasis a la ciudadanía que se requiere la voluntad de ambas partes, tanto del empleador como del trabajador, para que se puedan dar estos acuerdos y se pueda en la práctica ejecutar estas jornadas especiales de trabajo. No es que pueda existir una obligación o un imperativo desde parte del empleador y tampoco puede existir la obligación o un imperativo de parte del trabajador para someter a una u otra parte del contrato de trabajo a que se realice estas jornadas especiales. Necesita la concurrencia en la voluntad de las dos partes del trabajo para que se den la aplicación de estas normas. Abogado Madero, y un poco también para los trabajadores, para quienes creen de que con esto pues se los afectaría en el sentido de que puede ser una jornada que abarque las 40 horas de lunes a domingo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sábado y domingo? Actualmente las horas que usted trabaja como colaborador, pues entre sábado y domingo equivalen al 100%, a diferencia del lunes a viernes. ¿Qué pasaría si lo ponen a trabajar, por ejemplo, de miércoles a domingo? Esas horas del fin de semana que equivalen al 100% están reguladas o son parte de lo que significa las 8 horas y no se distingue allí que sea lunes o sea sábado o sea domingo. Tanto el acuerdo ministerial como la legislación del Código del Trabajo establece que los días de descanso obligatorio son por lo general sábado y domingo y salvo casos excepcionales se puede tener otro tiempo que no puede disminuir de 48 horas consecutivas de descanso. En este caso, el acuerdo ministerial determina que la jornada se puede distribuir en 5 días. No se puede distribuir más allá de los 5 días. Y en caso de que se realice el trabajo en días de descanso obligatorio, se deberá realizar el pago con el recargo del 100% establecido en el Código del Trabajo. Por ejemplo, es decir, si el trabajador dice, ok, me van a hacer trabajar sábado y domingo de mutuo acuerdo, está bien, pero el sábado puede trabajar 4 horas que compensarían 8 horas de lunes a viernes y viceversa el domingo, es decir, para no tener que trabajar 8 horas sábado, 8 horas domingo, pudiera trabajar 4 horas y es como que hubiera trabajado un día completo de lunes a viernes. Siempre y cuando se elabore dentro de las 40 horas semanales y tengan 48 horas consecutivas de descanso, no va a existir ninguna clase de recargo, ninguna clase de variación. Si usted labora más de los 5 días, va a tener un recargo que pagarse y el trabajador recibirá ese recargo. ¿Qué pasa, por ejemplo, abogado, con las horas nocturnas que tienen un recargo, entendemos, a partir de las 7 de la noche y también hasta las 6 o 7 de la mañana? No sé si me aclara un poco el punto. ¿Qué pasa con esas horas quienes trabajan en esos horarios? Tanto el Ministerio del Trabajo a través de su principal representante como el propio acuerdo ministerial y además la legislación del Código del Trabajo establecen la jornada nocturna que tiene un recargo del 25% y es la que se da entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. El trabajo que se efectúa en ese horario tiene un recargo del 25% conforme lo estableció el Código del Trabajo, así lo ha manifestado en el acuerdo ministerial y así también he escuchado al principal del Ministerio del Trabajo referirse en entrevistas que ha realizado. Abogado, es decir, se mantienen todos los derechos de los trabajadores, no hay por qué alarmar, incluso hay quienes están convocando para una marcha el próximo 13 de marzo, es decir, querer alborotar el país en un tema que de pronto es manejable entre trabajador y patrono y que no se va a violentar los derechos de los trabajadores, porque ese es el gran temor de muchos. No hay ningún cambio ni ninguna modificación a la ley. Como lo indiqué, lo que recoge el acuerdo ministerial es lo que establece el artículo 47.2, vigente desde el año 2016, es decir, hace más de 10 años ya va a tener esa norma de vigencia. Y
lo que se ha regulado es la forma de control, de autorización y de registro que va a utilizar el Ministerio del Trabajo para los casos de turnos especiales, de jornadas especiales de trabajo y esta jornada prolongada o distribuida en el trabajo, que no podré sobrepasar las 5 jornadas semanales. Todas estas reformas que se están aplicando no están violentando ninguna norma del Código de Trabajo, es decir, a través de este acuerdo ministerial puede aplicarse aquello que ya está en el registro oficial, no hay ninguna violación a alguna normativa laboral. No encuentro ninguna normativa que vaya en contra de lo que establece el Código del Trabajo. El Código del Trabajo en su artículo 47.2 establece que se puede distribuir la jornada de las 40 horas semanales dentro de los 5 días sin sobrepasar las 10 horas diarias máximas y teniendo los días de descanso correspondientes. Entonces no hay ninguna variación en este sentido, simplemente el acuerdo regula los mecanismos, las formas de control. Es importante indicarle a la ciudadanía que esto es simplemente un ordenamiento a mecanismos de control, que debe existir un camino claro para la aprobación y el registro por parte del Ministerio del Trabajo para poder ser efectivos en caso de que exista alguna vulneración de los derechos de los trabajadores, se pueda hacer efectivo este control. Son pasos iniciales, no es esto una de las partes fundamentales o un antes y un después de los cambios que se requieren en materia laboral para fomentar la formalidad en el empleo, que es lo que se requiere actualmente en nuestro país. Creo que es un paso que se necesita el consenso y trabajar directamente con todos los sectores involucrados, especialmente trabajar con quienes no tienen hoy el acceso a un empleo pleno y formal para escucharlos y que no exista nadie que hable a nombre de ellos sin tener la calidad o sin tener ningún sustento para hablar a nombre de los que no tienen hoy un empleo y que quisieran acceder al mercado pleno informal. Esas personas, Leonidas, no se encuentran en precarización laboral, se encuentran en precarización humana, no tienen un empleo pleno y formal. 7 de cada 10 ecuatorianos salen todos los días de sus casas buscando el sustento mínimo para su familia sin saber si lo van a lograr, sin la protección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin la protección del Código del Trabajo y sin nada más que su voluntad de acudir a alguna actividad que les permita generar un ingreso. Hacia ellos se requiere una respuesta inmediata. Abogado, y justamente para que no haya dudas, eso significa de que como es de mutuo acuerdo, es decir, los trabajadores que tienen 5, 6, 7, 3 años, 10 años, 20 años en las empresas, si no están de acuerdo no lo pueden aplicar, pero para los nuevos va a ser tan fundamental porque ingresarán con esta posibilidad de que los utilicen su fuerza laboral en los días que necesita la empresa y con ello la dinamización y la generación de empleo. Siempre, para ambos casos se requiere la voluntad de las partes expresada por escrito y registrada ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, va a ser importante que la ciudadanía tenga estos conocimientos para que se pueda difundir y que sepan cuáles son los principios que se deben cumplir. Abogado Madero, ¿a dónde más deberíamos apuntar para generar plazas de trabajo? Sabemos que la situación es dura, es muy difícil, como usted lo planteaba, ¿no? 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo. Y a veces incluso la edad juega en contra. Es muy claro de que personas más de 35, 40 años ya no encuentran mercado laboral para poder trabajar, para llevar el sustento de su familia. Qué difícil se hace justamente para las personas un poco mayores que han dejado su experiencia, su vida en diferentes empresas y ya no están por X y situación justamente laborando en esas empresas. ¿Qué hay que hacer para ellos? Porque también necesitan un espacio. La gente que tiene experiencia necesita trabajar porque justamente se formó dándole lo mejor a las empresas, al Estado, a diferentes instituciones y no es justo que ese conocimiento esté allí subutilizado. En el mercado laboral se requiere una dinamización del mismo a través de distintos mecanismos y ejes. Uno, la modernización de la legislación laboral adaptada a la realidad que vivimos actualmente. Un crecimiento económico basado en un sistema fiscal sostenible, en políticas tributarias previsibles, en fomento a inversión pública, privada, extranjera, nacional,
que pueda dinamizar también de una u otra forma la economía del país, seguridad jurídica e inclusive también en este momento, ¿por qué no decirlo?, seguridad física. Con todos estos ejes y con todos estos patrones, sumado a un ambiente estable político, a un fomento de crédito productivo real, claro, trabajando de manera transversal, tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que es momento en que el sector educativo, el sector productivo del país y el sector legal, laboral, deben de trabajar de manera transversal. Primero porque debemos indicar como producción qué país estamos fomentando, qué requerimos como país, qué industria o qué aspecto económico, qué matriz económica vamos a adaptar para el futuro. En base a eso, vamos a indicar qué se requiere en el sistema educativo modernizar, qué tipo de profesionales, bachilleres, formación dual, formación técnica, qué clase de profesionales o formadores técnicos requerimos, y de igual manera vamos a necesitar también que esto vaya de la mano con un marco normativo que se adapte a la realidad actual. Cuando todos estos elementos y todos estos ejes se trabajan de manera transversal, tenga por seguro que se va a generar un ambiente necesario para el fortalecimiento del empleo, la generación de nuevas plazas de empleo y la formalización del trabajo en el Ecuador. Abogado Madero, el tema también de la expectativa que hay de que el sector privado con estas regulaciones puede invertir en generación de empleo es importante, pero ¿cómo le garantizamos a la industria nacional, al empresariado nacional, justamente de que las reglas van a continuar claras? Hay algunas cosas que están pendientes en cuanto a las reformas que se han planteado de un código laboral obsoleto, pero ¿cómo lo hacemos para construir? Hay que empezar por algún lado, aunque sabemos que hay resistencia también de trabajadores y de los sindicatos principalmente. Yo diría que hay ciertos dirigentes sindicales que de una u otra forma han cogido una bandera de lucha cegada, sin adaptarse a la realidad que estamos viviendo, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Hoy yo veo con mucha preocupación que seguimos realizando énfasis en conversaciones que están agotadas a nivel mundial y que no estamos viendo el panorama completo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la automatización de ejecuciones de empleo, que eso va a tener un cambio, un impacto en el mercado laboral aún mayor, y que no estamos dando respuesta y no estamos conversando sobre esos temas en la actualidad en nuestro país, y seguimos conversando en luchas estériles de hace 30 o 40 años. Creo que es necesario de poner posiciones antagónicas, radicales, y sentarnos a conversar de manera clara, de manera transparente sobre, como dije yo inicialmente, el modelo del país hacia el cual queremos, el tipo de profesionales, tipo de técnicos, el tipo de formación en secundaria que queremos realizar para atender este modelo de país, y de igual manera el marco normativo que va a permitir tener seguridad tanto para la parte empleadora como la parte trabajadora, y que va a generar un clima de estabilidad económica que va a dar indudablemente mejoras para toda la ciudad. Hay quienes plantean también que, bueno, muchos ecuatorianos dicen van a trabajar a Estados Unidos y allá se les paga por hora. Claro, son valores diferentes a las horas que cuestan en Ecuador. Pero ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento determinado en Ecuador haya la posibilidad de contratar por horas, obviamente reconociendo todos los beneficios sociales, y que esa hora tampoco no sea un pago que avergüence justamente al trabajador y a su familia por ser costos muy baratos, sino que sea una hora bien remunerada? También hay posibilidades, tal vez, si es que se mejora los costos de la hora trabajada por cada empleado. Bueno, actualmente de una u otra forma existe el contrato de jornada parcial permanente, que permite elaborar por tiempos inferiores al máximo de las 8 horas diarias. Sin embargo, el contrato por horas como tal tiene actualmente el bloqueo constitucional, que ha sido ya rechazado por la ciudadanía y que tendría que ser reformado de esa misma vía en caso de que se quiera aplicar en el país. En todo caso, abogado Madero,
¿cree usted que con estos cambios que se están planteando a nivel de acuerdo ministerial, el gobierno va por buen camino para generar empleo a la gente joven que tanto lo reclama y que ese es uno de los objetivos del presidente Daniel Noboa, generar plazas de trabajo para los jóvenes del Ecuador? Bueno, va a ser importante el papel que tenga el Ministerio del Trabajo a través del ejercicio y la ejecución de los controles necesarios para evitar distorsiones que puedan existir en estos cambios de aplicación, de modelo que se están aplicando a través de estos acuerdos ministeriales, para evitar estas distorsiones que den eco a los agoreros del desastre que están vociferando de una u otra manera que van a generarse riesgos. Si el Ministerio del Trabajo encabeza y lidera una política de seguridad tanto para empleadores como para trabajadores, creo que va a ser importante el papel que va a tener el Estado representado por el ente rector en materia de trabajo, que evite que den estas distorsiones y que den el clima de confianza para seguir avanzando en los cambios que se requieren en el país. Y es importante, abogado Madero, justamente estos espacios como el que usted y yo estamos conversando, donde justamente despejamos dudas y la ciudadanía puede tener esa posibilidad de despejar esas inquietudes que tal vez a veces los mensajes del Ejecutivo no vienen tan claros y la gente necesita entenderlo mejor. Y en este espacio creo que hemos sido claros para tener muy presente de que todo busca justamente a defender también los derechos de los trabajadores. Es importante, Leonidas, lo que manifiesta, es importante que la ciudadanía conozca de primera mano, que entienda que si seguimos haciendo lo mismo, yo le puedo asegurar que en unos años no estaremos hablando que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo pleno informal, sino estaremos hablando de 8 de cada 10 ecuatorianos que no cuenten un empleo pleno informal. Esta ha sido la receta que se ha mantenido y que no ha tenido ningún resultado favorable. Por eso hay que hablarle, como le indico, a los 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no encuentran un empleo pleno informal, quienes deben tener voz y deben ser escuchados para darles una respuesta clara y que se incorporen de manera rápida, expedita, a un mercado laboral formal. Hablar también con los emprendimientos y los emprendedores para entender cuál es la necesidad de esa actividad económica, de esa modalidad que tendrá sus características particulares y que en el siglo XIX, siglo XX, iniciando, no tenía ese empuje o ese ímpetu o ese impacto dentro de la economía, pero que ahora sabemos que de una u otra forma existen muchos pequeños y medianos emprendimientos que generan un motor económico del país y que debe también tener una normativa adecuada a sus características, a sus necesidades y a la ejecución de sus actividades. Esperamos justamente, abogado Andrés Madero, que se den todas estas posibilidades. Es lo que deseamos los ecuatorianos y el gobierno del presidente Daniel Noboa también trabajando, justamente articulando todas estas acciones a través del ministro Harold Burbano, con todos los sectores empresariales, también con el sector laboral, con los trabajadores que son fundamentales para que exista diálogo y por supuesto también que haya un acuerdo país para generar plazas de empleo, buscando todos el punto medio con esta, de cierto modo, pues decisiones o medidas que buscan regular las horas de trabajo para generar más plazas de empleo. Gracias al abogado Andrés Madero, ex ministro de Trabajo y justamente decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Ecotec, por haber estado con nosotros. Abogado, que tenga una buena noche. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.